Muchas gracias a todos. Antes que nada, bienvenidos a todos. Gracias por la invitación a Cabo Care, desde luego, a mi amiga Rebeca Chimal, a Mauricio Jiménez, a Jorge Vázquez, todo el equipo de Cabo Care, muchas gracias. Y bueno, vamos a estar platicando esta mañana un poquito acerca de una manera segura de irrigar, que es precisamente con este sistema Endovac. Pero antes que nada voy a hablar un poquito acerca de algunos temas básicos, como por ejemplo es desinfección, que también obviamente va muy incluido en este tema. Y bueno, vamos a empezar con esto un poquito nada más, ¿no? Un poquito de lo que estamos viviendo ahora. Yo creo que precisamente meme me lo vio mi amiga Rebeca Chimán. Así es como nos vemos en unos días. Y qué bueno que todos estemos aquí, o la mayoría de muchos colegas me preguntaron acerca de esta plática en vivo. Yo creo que es una manera muy buena para continuar la educación y también para mantenernos un poquito lejos de todo esto, ¿no? De todas las preocupaciones y demás. Nos vamos saliendo un poquito de todos estos temas, lo cual también es bueno, porque si no, pues caemos en psicosis y en todo esto de, de de alocarnos por hacer cosas que a lo mejor no van de acuerdo a. Pero bueno, vamos a empezar a hablar ahora sí de nuestro tema. Voy a entrar muy directo y voy a tratar de hecho, esta plática la traté de hacer muy clínica para todos aquellos que ya tengan este dispositivo Endovac y los que estén eh, por comprarlo. Empezamos con esto muy directamente. Entonces, cuando nosotros hacemos un tratamiento de conductos, lo que persuadimos es esto, ¿no? Finalmente yo lo escuché en una plática del doctor Wolver, nosotros no tratamos pulpa, tratamos ligamento periodontal. Entonces, lo que hacemos es prevenir o eliminar la periodontitis apical, porque finalmente la pulpa se va. Entonces, una o mejor dicho, tres de los objetivos que nos marca nuestro libro base es precisamente por qué yo desinfecto químicamente y por qué también tengo una desinfección mecánica, perdón. La primera es, pues, persuadimos es eliminar tejidos infectados. De ahí, gracias a esa instrumentación, crear un espacio para los medicamentos y para la obturación, es decir, medicamentos intraconducto como hidróxido de calcio, y por supuesto permitir una solución a irrigantes. Entonces, vamos a ver, cuando estábamos estudiando nosotros en la licenciatura, yo todavía me acuerdo que nos decían, ¿sabes qué, Jorge? De donde se te atore la primera lima, de ahí tienes que subir tres. Entonces, no había ni un estudio todavía sustentado como ahorita lo tenemos. Este es del buen Alejandro Pérez Ron, que anda bastante activo en redes sociales. Vean, lo que él hace es precisamente a través de Microcity. Él ve muy bien aquí cómo es que es un conducto infectado, como este primero inicial es un conducto infectado. Cuando él incrementa dos limas más de la primera que se atora, entonces tenemos un 24% todavía de paredes que no se tocan. Cuando metemos tres limas, o cuando desgastamos tres limas arriba de la primera que se atora, tenemos un 30% de desinfección en el conducto, o mejor dicho, perdón, un 30% de paredes que no se tocan. Y cuando metemos cuatro, todavía nos queda ese 16%. Vean cómo, por ejemplo, aquí todavía hay zonas, inclusive ya en instrumentos que ya tienen conicidad, zonas que no toca el instrumento, porque precisamente ya eso es un concepto muy ambiguo cuando pensamos que el conducto es totalmente circular, ¿no? Entonces, tenemos aletas, tenemos istmos, zonas que no se logran tocar con la desinfección mecánica. Y algo que a mí no me gusta mucho escuchar y de verdad es algo molesto es cuando, por ejemplo, empiezan escucho a muchos clínicos que dicen, no, es que los conductos, inclusive, ¿no? Hay esta disyuntiva un poquito todavía entre nosotros en que te llaman por teléfono y la gente ya está acostumbrada a esto. Oiga, doctor, ¿cuánto me sale una endodoncia de un incisivo central? No, porque hasta esto ya los pacientes ya saben. ¿Cuánto me sale la endodoncia de un segundo premolar superior? ¿Cuánto me sale la endodoncia de un molar? Digo, oiga, es que es exactamente lo mismo. Estamos empleando las mismas técnicas, estamos empleando la misma tecnología para resolver un problema. Inclusive, existe literatura de que el mayor número de fracasos que nosotros tenemos en endodoncia es de anteriores superiores, laterales. Entonces, por eso es que los precios para mí en mi clínica es exactamente lo mismo para todos. Entonces, por ejemplo, vean este caso, porque no hay un anterior fácil, no hay un anterior fácil, inclusive son mucho más fáciles de perforar, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, este caso que llega en donde ya se le hizo tratamiento de conductos
y continúa el tracto sinuoso. Entonces se traza el tracto sinuoso y muchas veces el problema decimos, bueno, ¿cuál es el problema en esto? Si ya está hecha la endodoncia aparentemente se ve bien. Bueno, pues aquí ya el único camino que podemos seguir después de hacer un tratamiento en donde estamos seguros o que hay un poste, por ejemplo, largo y que corremos el riesgo de que podemos perforar aquí, se le propone al paciente cirugía. Entonces, se hace la cirugía periapical. En este caso, aquí estamos haciendo la cirugía. Retiramos la porción infectada o la porción que estaba hacia donde se va el tracto sinuoso, y al poner esta porción bajo el microscopio dental, vean lo que hay alrededor de la gutapercha. Hay bacterias, precisamente. Es lo que estamos platicando. El ensanchado quizás no fue el correcto, o mejor dicho, no fue el correcto desde el inicial. O sea, recuerden que dentro de la literatura dice, cuando un tratamiento me está fracasando, lo primero que debo de pensar yo es que hay bacterias intraconducto, o sea, que se quedan bacterias dentro de la raíz. Entonces, ahora, aquí viene la disyuntiva, ¿hago el retratamiento o no lo hago? Eso depende, por ejemplo, si tiene una restauración reciente, si al retirar el poste yo corro el riesgo de perforar, entonces ahí ya no está o de quitarle el efecto férula, entonces ahí ya no aplica el criterio de irme otra vez a hacer un retratamiento, tengo que ir a cirugía periapical. Entonces, este es el caso. Y entonces el problema ahí fue la instrumentación, ¿no? O fue una conformación pobre. Entonces, volvemos a la parte mecánica, a esta diapositiva, y ahora nos vamos con la química. La parte química, que es bien importante, es la que voy a estar hablando durante estos 50 minutos de charla, es acerca de los irrigantes, ¿no? Todos estos irrigantes que ya nos marca nuestro libro base, que ocupamos actualmente. Vean cómo en esta gráfica de pastel, casi el 80%, lo que nosotros estamos trabajando es con hipoclorito de sodio. Generalmente es al 525, que es nuestro gold estándar. Sin embargo, ahorita ya en algunos estudios del doctor Prasanna, pues obviamente están poniendo en práctica la quelación continua, que se me hace muy bueno, porque inclusive ya hay reportes de este microbiólogo Robert Love acerca de resistencias al hipoclorito de sodio por precisamente bajar las concentraciones, ¿no? Entonces, vean, el hipoclorito de sodio en la dentina llega a penetrar, según los estudios, entre 77 y 300 micras. Esto es cuando lo dejamos actuar por 2 minutos, que de todos modos, recuerden que los intercambios tienen que ser constantes de hipoclorito de sodio, porque el hipoclorito de sodio en contacto con tejido necrótico y bacterias activo, reporta la literatura que solamente el tiempo de actividad es de 2 a 5 minutos como máximo, ¿no? Y recuerden eso que es bien importante y va muy enfocado esta plática. Los irrigantes, para que tengan éxito, necesitamos el primer punto, o para erradicar microorganismos, es que su concentración la mantengamos a una concentración efectiva, en este caso al 525. La otra es la duración y la otra es el contacto. Recuerden que el hipoclorito de sodio, si no tiene contacto con la bacteria, entonces la bacteria no se muere. A diferencia de otros sustancias que se han metido intraconducto, que hablan acerca de desprendimiento de gases y que de hecho ya no se ocupan, el hipoclorito de sodio tiene que estar, al igual que DTA, en contacto con la bacteria para poder matarla. Y según la duración, la literatura reporta que más o menos para matar una bacteria gram positiva necesita un periodo de 40 minutos en contacto directo con la bacteria. Entonces, ahí estamos un poquito ya despejando algunas de estas dudas, ¿no? Entonces, ¿con qué llevo la irrigación? Generalmente durante todo mi procedimiento la estoy llevando con presión positiva. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre una presión positiva y presión negativa. Si hablamos de presión positiva, tenemos estos dispositivos, bueno, mejor dicho, estas las llevamos con agujas, ¿no? Las agujas que nosotros encontramos frecuentemente es aguja de salida frontal, lateral y semilateral. En cuanto a la presión negativa, nosotros, el dispositivo que tenemos en el mercado es Endovac, que es un poquito del que voy a hablar más adelante, sobre sus usos y cómo es que me funciona a mí en la clínica y en qué casos me es ideal, ¿no? Entonces, estas agujas, como les decía, con las cuales usamos para todo el procedimiento, agujas de salida frontal lateral, las podemos algunas encontrar en México y otras no. Ahorita voy a hablar de cuáles sí y cuáles no.
Y bueno, la diferencia entre, muy fácil esto, la diferencia en presión positiva y presión negativa. La presión positiva es la que va en sentido de la gravedad y la presión negativa es la que va en contra de la gravedad. Entonces, cada vez que yo estoy, por ejemplo, haciendo desinfección durante la instrumentación, estoy haciendo recambios de hipoclorito de sodio y todo el tiempo estoy irrigando. Pero en cuanto la aguja se me atora en el conducto, entonces prácticamente ahí estoy inyectando el hipoclorito de sodio, estoy ejerciendo más presión positiva. Entonces recuerden que la sangre funciona con presión positiva. Entonces si se va a un vaso sanguíneo es fatal para un paciente porque recorre todo el trayecto de la vena o vaso sanguíneo y entonces el hipoclorito de sodio, que es nuestro gold estándar por excelencia, disuelve todo el tejido orgánico, que somos prácticamente nosotros tejido orgánico, ¿no? Entonces son accidentes bastante complicados y bastante graves. Este tipo de agujas, como les decía, la literatura reporta muchas agujas. Sin embargo, yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando en Ecuador, por cierto, muchos saludos por allá, doctora Jenny Guerrero, doctora Cris. Yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando en muchos otros lados, pero aquí en México nosotros encontramos aquí agujas de salida semilateral. Y las agujas de salida lateral, que yo sepa o tenga entendido, se pueden encontrar más hacia Monterrey, hacia la frontera en Estados Unidos. Estas son muy, muy fáciles de encontrar en Estados Unidos. Esta otra que es salida doble lateral, la verdad yo no tengo el gusto de poder usarla. Y esta que es perforada es muy parecida a la microcánula del Endovac. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante acerca de eso. Entonces, miren, según la literatura, si ustedes llegan a encontrar una aguja de salida lateral, que se llama, la marca comercial esta, ProRines, tienen que ponerla a 1 milímetro de su longitud de trabajo. Es decir, si su longitud de trabajo fueron 15 milímetros, la pueden colocar a 14 milímetros y no van a tener un problema de extrusión de irrigante. Pero si ustedes encuentran lo que la mayoría encontramos aquí en México, es una aguja 27, calibre 27 con una salida semilateral, esto es semilateral, entonces tendremos que colocarla 3 milímetros lejos del ápice. La marca es Endo Easy y esta es me parece que es de Ultradent, es la que nosotros ocupamos. Entonces, esto sí está totalmente, yo se los digo a mis alumnos, yo doy clases en la Universidad Veracruzana, y se los digo siempre, esto está totalmente contraindicado, ¿no? El no tengo esta aguja, entonces me voy a irrigar con las hipodérmicas, que son las que traen en la farmacia, ¿no? Yo siempre les digo, esto es para caballos, esto no es para humanos. Entonces, vean, aquí, por ejemplo, esta es una aguja calibre 27 y vamos a ver qué es lo más indicado cuando yo estoy ocupando este tipo de agujas, cómo es que debo de emplearlas. Entonces, yo siempre les digo, los movimientos son de entrada por salida. Ahorita vamos a ver más adelante un video. Miren, en este estudio que lo hizo Sender, que es un maestrazo en la irrigación, ellos instrumentan un cubo con curva en un instrumento 30 con conicidad 0,4. Entonces vean cómo, por ejemplo, meten el irrigante, hay un fluido dentro con una tinción roja, y entonces cuando ellos irrigan como lo dice la literatura, a 1 milímetro, inclusive el irrigante no llega aquí por un fenómeno que se le conoce como capilaridad. Entonces ya sabemos también un poquito acerca de este fenómeno de la burbuja de aire, que también se forma en ápice y la vamos a romper con una lima 10, ¿no? Que es lo más indicado. Entre instrumento y instrumento metemos una lima 10, pasándonos un poquito acerca del foramen, de la constricción apical, y entonces esa burbuja de aire se rompe. Pero aparte, esto se da por capilaridad. Quiero que quede muy claro. Esto es porque no hay suficiente ensanche en apical y entonces el irrigante no va a bajar. Esto es con una aguja calibre 30 y se está instrumentando un calibre 30-04. Entonces, lo más indicado, o lo que habla la literatura, si yo quiero que el irrigante baje a apical, por lo menos mi preparación tendría que llegar a una ISO 35 o a una 40. Entonces, ahora sí estamos hablando de que el irrigante logre bajar a apical, ¿no? Y muchas veces cuando hay curva eso no pasa. Entonces, vean, por ejemplo, este es un video en donde se prepara un cubo con una aguja 27, que eso es lo indicadísimo, eso es lo que dice la literatura, con una aguja 27
y una preparación 35 con conicidad 0,4. Vean cómo se comporta el irrigante dentro de este cubo. Inclusive, esto es lo que les decía, los movimientos son de entrada por salida sin que la aguja se atore. Entonces vean cómo este irrigante no logra inclusive llegar a tercio apical. Acuérdense que en esta zona aquí en apical, hay muchas aletas y foraminas, ¿no? Múltiples foraminas. Entonces es una zona complicadísima de desinfectar. Vean, perdón. Este es un video. ¿Qué es lo que pasa con el irrigante cuando meto un instrumento y hay irrigante adentro? Vean, lo que yo quisiera pensar es que el irrigante se va con todo el instrumento, pero pasa totalmente lo contrario, ¿no? El irrigante se va en sentido contrario al instrumento, no baja. Entonces, precisamente pasa por capilaridad y por esta burbuja de aire que está acá. Vean cómo se comporta el irrigante dentro de un conducto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la presión positiva? Muchas veces cuando se atora en el conducto, por esa intención, yo ya sé cómo se comporta el irrigante, por esa intención de querer llevarlo apical, entonces pasan estos accidentes, ¿no? Que son, como les decía, esta foto son accidentes muy escandalosos, esta foto es muy escandalosa, que yo creo que es una experiencia terrible para cuando pasa en el consultorio, ¿no? Entonces, vean, esto se pone muy rápido, muy rápido, muy feo. Entonces, el paciente se espanta, inclusive pasa en niños, ¿no? Les pasa, por ejemplo, odontopediatras se ocupan mucho para hacer biopulpotomías en niños. Me han llegado casos que niños lo hacen, que, bueno, ha pasado, pero esto es muy escandaloso y de manera muy rápida. El paciente se empieza a inflamar, empieza a ponerse morado, todos sus tejidos, pues todo esto se empieza a necrosar. Prácticamente lo que hace el hipoclorito de sodio es necrosar tejido conectivo. Si vamos a la literatura, tejido conectivo, pues es hueso, ligamento y mucosa. Todo lo que está prácticamente alrededor de la raíz del diente es tejido conectivo. Entonces, todas esas zonas empiezan a necrosar. Entonces, aquí hay varias terapias que sugiere la literatura, que no hay como un protocolo estricto a seguir cuando ocurren este tipo de incidentes. Sin embargo, en la presión negativa, este es endovac, esta es la microcánula, vean, voy a adelantarme un poquito, tiene microperforaciones. La microcánula llega hasta longitud de trabajo y es aspirada prácticamente es como si fuera un eyector pequeño, es aspirada hasta longitud de trabajo de una manera segura. Y no es que lo diga yo, vamos a ver ahorita algunos estudios que hablan acerca del comportamiento de endovac de manera intraconducto, cómo es que funciona. Entonces, vean, aquí ya está reportado. La presión negativa es una manera predecible y segura de irrigar, como lo dice el título de nuestra charla, ¿no? Este artículo es de Marcos Japasalo, igual es un maestrazo de la irrigación, muy bueno. Y este otro, ¿no? Vean, en cuestiones de dolor, la presión apical positiva causa mucho más dolor postoperatorio que la presión apical negativa en un molar mandibular, que ya sabemos que son los molares que nos cuesta más anestesiar, son los molares que con el paciente son los más problemáticos, ¿no? Alguien que no te quiere o que te caiga mal, mándale un molar mandibular con dolor, un paciente con dolor en un molar mandibular. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca ya de este endovac. Miren, endovac está constituido o está formado por un multipuerto. Este multipuerto va conectado a su eyector quirúrgico. Este eyector quirúrgico, si ustedes no lo tienen en la unidad, pueden conseguir este adaptador. Este adaptador es bastante barato. Aquí en México es unos 250 pesos. Ahí es donde va insertado el multipuerto del endovac. De ahí, el mismo kit de inicio del endovac les maneja una Master Delivery Tip o una punta maestra de irrigación, que es esta. Vamos a ver cómo funciona. Tiene una macrocánula y tiene una microcánula. Esta es la microcánula que les decía yo, les enseñaba yo hace rato. Este pareciera como si fuera una lima, pero microscópicamente tiene unos orificios que son los que permiten llevar el irrigante desde la cámara hasta la punta. O sea, esta microcánula entra a longitud de trabajo. Entonces vamos a ir viendo cómo es nuestro kit de inicio de endovac, que funciona a base de presión negativa. Miren, cuando compramos un kit de inicio, entonces viene, esta es la pieza de mano para la macrocánula. Aquí es donde se conecta la macrocánula. Este es el multipuerto que va conectado al eyector quirúrgico y esta es la microcánula.
Para la macrocánula vienen repuestos. Estos repuestos que están en azul se colocan aquí en la boquilla de la pieza de mano y ahorita vamos a ver cómo se ocupan. La microcánula tiene diferentes, exactamente igual que los tamaños ISO de las limas. Viene la microcánula a 21 milímetros para conductos que son cortos o pacientes que no tienen mucha apertura en molares, la de 25 milímetros que es la estándar y la de 31 milímetros para conductos que son muy largos. Entonces, de ahí tenemos esta otra parte, vean las jeringas. Estas jeringas se me hace muy bueno porque estas son jeringas convencionales de 20-25 milímetros, las pueden encontrar en la farmacia. Muchas veces por la acción del hipoclorito de sodio, esto empieza a deshacerse el émbolo, entonces ya no tengo buena presión aquí y el irrigante se va por los lados. Pero eso lo puedo conseguir de manera muy fácil. De ahí tenemos la punta maestra o la Master Delivery Tip y tenemos dos cánulas. Aquí está, esta es para la Master Delivery Tip, la azul. De hecho viene por colores, si ustedes se fijan, azul con azul y este blanco vienen dos tubos de plástico blancos que van conectados uno a la macrocánula y otro a la microcánula. Ahorita vamos a ver cómo ensamblar nuestro endovac. Entonces, primero, esto aquí está. Este es la succión, el adaptador para conectar el multipuerto. Esto, como les decía, esto es de una succión quirúrgica. Mi unidad no tenía inicialmente este adaptador, lo tuve que conseguir por fuera. Es más, yo no tengo un eyector quirúrgico como tal. Entonces, lo pueden conectar a cualquier unidad, simplemente con que tenga succión. Ustedes consiguen este adaptador para succión quirúrgica y su multipuerto de endovac. Entonces, lo conectan o lo ponen, muy sencillo, que apriete bien. Una vez que ya está colocado ahí, ahora lo que voy a hacer, vean, tiene una perforación lateral que dice azul. En esta punta que dice azul, lo que voy a hacer es conectar la manguera azul. Exactamente así. Entonces, esta manguera azul me va a servir para la Master Delivery Tip. Ahorita vamos a ver para que aspire también el irrigante. Ahí todo esto funciona para aspirar el irrigante. Entonces, pongo azul con azul y ahora me voy en la parte superior. En la parte superior tiene dos perforaciones que dice blanco. Las dos perforaciones, porque trae dos mangueritas con puertos blancos, van a conectarse aquí tanto la macrocánula como la microcánula. Entonces, muchas veces en este punto, aquí me ayuda mucho mi asistente, quien no le guste tener tantas mangueritas al lado, pueden conectar solo uno y ya solamente su asistente se encarga de cambiarlas, porque muchas veces las podemos ocupar alternadas y muchas veces las podemos ocupar nada más una en un solo paso. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso en adelante. Pero entonces uno es para la macrocánula y otro es para la microcánula. Y entonces vean azul, que estaba en el lateral, con azul, aquí en la Master Delivery Tip. Y entonces voy ahí está. Vamos a colocar ahí la jeringa llena de hipoclorito de sodio. Listo. Y ahora vean, los dos blancos que conecté en la parte superior, uno va, como les decía, hacia la macrocánula y otro va hacia la microcánula. ¿Vieron? Es muy, muy sencillo. Entonces ahora ya tengo armado mi endovac y más o menos queda así. Entonces, este azul que está lateral va conectado a la Master Delivery Tip, que a su mismo tiempo va conectado a la jeringa de 20 mililitros, que también ya la contiene nuestro kit de inicio. Y estas dos blancas, las superiores van conectadas hacia la macrocánula y hacia la microcánula. Entonces, más o menos así es como se ve en el consultorio el endovac. Ahora, como ya les había dicho, dentro del conducto con los que estamos jugando es con la Master Delivery Tip, con la microcánula y con la macrocánula y con la microcánula, que es la que llega hasta longitud de trabajo. Ambas, tanto la macrocánula como la microcánula, van a estar succionando el irrigante con presión negativa, Entonces, vean, esto es una parte interesante de la Master Delivery Tip. De hecho, si ustedes, por ejemplo, no tuvieran asistente y tienen que hacer un molar superior, pueden irrigar con su Master Delivery Tip. Y entonces, aquí, vean, aquí tiene un puerto de salida, que es el A, es donde yo estoy ejerciendo la presión positiva, junto en mi jeringa.
Y este que es el orificio D o el orificio de succión es el D. Entonces, al mismo tiempo que ustedes están depositando el irrigante en la cámara, al mismo tiempo lo están succionando. Entonces ya no tienen que agarrar su jeringa durante la instrumentación y estar poniendo aquí un eyector junto, porque lo tienen en el mismo lugar. Entonces, durante la instrumentación es bastante cómodo porque ya no necesito de otra mano para que yo pueda estar irrigando y teniendo succión al mismo tiempo de una manera segura. Así es más o menos como funciona. Vean, en este video, vean cómo estamos depositando el irrigante y al mismo tiempo, entonces el irrigante se está succionando. Se está succionando. Entonces tiene ahí bastante buena dinámica en la cámara pulpar. Ahora vean, la macrocánula, esta macrocánula, el protocolo de irrigación ya con la macrocánula y la microcánula se hace al final de todo. Una vez que ya hice todo mi protocolo de irrigación con hipoclorito de sodio y activé ultrasonido y entonces ya desprendí todo lo que tenía que desprender de las paredes, entonces paso la macrocánula. Vean cómo la macrocánula, voy a regresar al video, vean cómo la macrocánula me recoge todo lo que hay o los detritus o bacterias muertas o tejido, todo lo que hay en la porción media cervical de la raíz. Entonces, esta macrocánula está calibrada en su punta como si fuera una lima 50. Ustedes saben que en estas porciones de la raíz, en la porción de tercio medio y tercio apical, perdón, tercio cervical, por lo menos el diámetro tuvo que haber sido una 50. Entonces, esta punta baja bastante bien en conductos por muy estrechos que sean. Ya casi la mayoría, yo creo que de un 99% de los endodoncistas están trabajando con instrumentos de conicidad, entonces no tienen ningún problema. Y si no fuera así, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Entonces la macrocánula, quedamos que es la primera en bajar antes que la microcánula y baja, está limpiando más o menos el tercio cervical y el tercio medio. Pero ¿qué pasa con el tercio apical? Todavía lo tengo sucio. Ahorita vamos a ver. Vean, esto es como funciona in vitro la macrocánula. Vean cómo, por ejemplo, estamos depositando el irrigante y cómo el irrigante baja hasta donde baja la macrocánula. ¿Cómo baja? Es decir, hasta la longitud que yo bajo la macrocánula, el irrigante está bajando, no va más allá de la macrocánula. Pasa exactamente lo mismo en la microcánula, por eso es algo tan seguro, por eso es un dispositivo muy seguro de irrigar. Y voy a hacer un comentario ahorita muy rápido, porque muchos me decían, oye, ¿y qué pasa si fabrico yo mi Endovac? Híjole, es que eso es bastante riesgoso, ¿no? Porque esto ya está totalmente probado, tiene una línea de control de calidad, porque hay muchos salidos Endovac así en internet que se fabrican, y esto me hace sentir muy seguro a mí, porque finalmente, si esto se me llega a extruir, ya vimos las consecuencias de los pacientes, ¿no? Entonces, lo más seguro para mí es tener un producto que está probado y que tiene cierto control de calidad, en este caso Endovac de Care. Ahora vean, en esto, por ejemplo, aquí podemos jugar un poquito con la macrocánula. Vean, en molares inferiores, donde tengo un istmo, por ejemplo, esto es dos distales, donde tengo un istmo, yo puedo colocar el irrigante en el conducto. En el conducto, en este caso, este es el disto lingual. Entonces, yo la macrocánula la meto en el disto vestibular e irrigo en el disto lingual. Esto hace que yo tenga un flujo de irrigante mayor en esta zona en donde mi instrumento no tocó, que es el istmo. Entonces, tengo una circulación de irrigante bastante buena y una dinámica de irrigantes bastante buena dentro de mi raíz. Entonces, tengo mejor desinfección. De hecho, ya hay muchos estudios acerca de Endovac que hablan de esta desinfección, ¿no? Que se hace mucho mejor cuando la hacemos así, ¿no? Por ejemplo, estamos jugando un poquito con la macrocánula y la Master Delivery Tip, igual lo podemos hacer con la microcánula, o sea, podemos tener podemos conjuntar estos con muchas variaciones y aprovechando al máximo el dispositivo. Entonces, por ejemplo, vean acá, igualito para los mesiales, meto la macrocánula que me está bajando a tercio medio, tercio cervical, y la irrigación la estoy depositando en el otro conducto. Entonces, está circulando muy bien el irrigante en esta zona que es el istmo. Entonces, vean cómo el istmo pasa de este conducto hacia acá, porque la macrocánula lo está jalando. Ahora, la microcánula entra hasta longitud de trabajo. Aquí ya no hay duda, ¿no? Ya no hay duda que el irrigante se pueda salir.
Entonces, entra hasta longitud de trabajo y vamos a ver algunos usos de Endovac más adelante también, cómo funciona la microcánula clínicamente. Pero vean, esta microcánula tiene un diámetro de 32, es decir, es como si fuera una lima 32. ¿Qué quiere decir esto? Si yo dejo mi preparación apical a una lima 30, llámese la conicidad que ustedes quieran, pero finalmente están terminando la preparación apical en 30, esto no va a bajar. Entonces, tenemos que instrumentar por lo menos, ya la literatura de por sí ya no los está advirtiendo, entonces tenemos que instrumentar por lo menos a una lima 35. 35 para que esta punta o esta microcánula pueda bajar perfectamente a longitud de trabajo. Entonces, vean, en este sistema que es el que yo ocupo y me gusta mucho, el TF Adaptive, si ustedes ocupan TF Adaptive, tendrían que instrumentar hasta una SM3 o bien a una 3506, que es una ML2, cualquiera de estas dos. Si ocupan ustedes a cualquier otro sistema, pues bueno, fíjense que nada más el sistema termina en 35, de 35 para adelante. O sea, mientras sea de 35 para adelante, ustedes no van a tener ningún problema con que esta punta baje. Si ustedes la dejan en una 30 o en una 25, entonces ya Endovac ya no tiene ninguna función ahí porque no baja. Y vean, estas fotos las tomamos con el microscopio aquí en el consultorio. Así es como se ve Endovac bajo el microscopio, exactamente igual que en la foto. Ahora, estas puntas, tanto la macrocánula como la microcánula, todo lo que venga metálico en el kit es autoclavable. Entonces, entre paciente y paciente lo pueden desinfectar muy bien con cloro y al final del día lo pueden meter en su autoclave. Vean, este es el SM3. Nosotros, por ejemplo, en una raíz, en un MB2, generalmente con el TF Adaptive lo que sugerimos es meterlo en movimiento rotatorio continuo y darle un par de cepilladas a las paredes para terminar de quitar todo lo que pudo haber quedado pegado ahí con el movimiento Adaptive. Entonces, le damos igual un poquito más de conicidad y después de esto ya puedo meter el Endovac. La literatura habla un poco acerca de esto. Vean, cuando yo estoy ocupando Endovac se recomienda un protocolo de 60 segundos al final, es decir, ya sea que lo quiera ocupar con hipoclorito de sodio o con EDTA, y si lo quiero ocupar con los dos, entonces es 1 minuto con hipoclorito y 1 minuto con EDTA. Entonces, la técnica para llevar esta microcánula, cuando yo instrumento a una lima 35, es decir, que la microcánula baja ajustada, pero sí baja, la técnica que yo debo hacer, vean el video, es este video que es el video de la derecha, vean cómo la microcánula hace movimiento como que baja y como que sube, como que baja y como que sube, es movimiento de entrada por salida. Cuando instrumento más de una 35, ya no tengo que hacer este movimiento, solamente lo dejo estática y entonces no tengo ningún problema con que la microcánula o el irrigante se vaya a atorar. Un paso que es muy importante en la microcánula es que cuando ustedes la metan, ya hayan metido previamente la macrocánula, porque si ustedes meten la microcánula sin meter la macrocánula, todos los residuos que estaban en tercio medio y tercio cervical van a tapar eventualmente la microcánula, que de todos modos esto no quiere decir que ya no funcione. Esto vamos a verlo más adelante cómo resolverlo, es muy fácil. Pero si yo quiero ejercer mi protocolo de irrigación en un paciente en específico en el cual tengo que estar seguro, que ya me estoy adelantando un poquito a los usos, en el cual yo quiero estar seguro que mi irrigante esté llegando hasta apical, pues entonces es un poquito molesto, ¿no? O un poquito, nos tardamos un poquito más porque entonces la asistente tiene que salir y tiene que destapar la microcánula. Entonces, por eso es importante esta secuencia. Macrocánula y después microcánula. Vean, este estudio se me hace muy bueno. Vean la seguridad de Endovac. La presión que está en la pulpa es aproximadamente, la literatura la reporta de 15 milímetros sobre mercurio. Entonces, vean, esta presión de la microcánula precisamente es una presión negativa. Y la presión negativa, el rango es de menos 35 milímetros de mercurio. Esto nos habla del contraste o de lo seguro que es irrigar con este Endovac, porque si la presión de la pulpa es de 15 milímetros de mercurio aproximadamente, esto es de menos 35, o sea, estamos en contra de la presión que se está regulando, que se está ejerciendo en los vasos sanguíneos. Entonces, esto es casi imposible que pueda salir de tejidos apicales.
Esto vean, el flujo inclusive en 30 segundos en la macrocánula es de 9 milímetros, 9 mililitros, perdón, en 30 segundos y 1 mililitro en 30 segundos en la microcánula. Entonces, imagínense en apical el flujo de irrigante que hay en una porción tan pequeña. Entonces, vean, por ejemplo, la microcánula, eso es lo que les decía. Escucha un poco, aquí van a escuchar a lo mejor a mi asistente hablar. ¿Cómo los movimientos tienen que ser de entrada por salida? ¿Ya vieron? Los movimientos tienen que ser de entrada por salida. Pero, por ejemplo, vean en este caso, en un MB con un MB2. Cuando yo ensancho a más de una 35, no tengo que estar haciendo estos movimientos. Solamente con poner ahí, vean por ejemplo, la dinámica del irrigante entre el MB1 y el MB2. Inclusive se ve como que regurgita un poquito. Entonces, yo me imagino en todas estas anatomías tan complejas, cómo es que el irrigante está pasando a través de los istmos. Y aparte, en estos casos que son infectados de raíces, de lesiones lesiones grandes, perdón, estoy seguro que el irrigante, eso a mí me deja mucho más tranquilo, que el irrigante está llegando hasta la porción apical, lo cual es bastante bueno, ¿no? Vean, habla acerca precisamente otra vez de la seguridad que hay para irrigar con Endovac. Habla un poquito, vean, aquí lo que hacen es que irrigan con diferentes dispositivos, con la Navitip, irrigan con Endoactivator, irrigan con Endovac, y entonces Endovac es el más seguro, es el único que no extruye irrigante. Aquí lo que hacen es que en los dientes que ponen ellos, en los dientes que ponen, que finalmente es un estudio in vitro, van recolectando el irrigante que sale a través del ápice, y de Endovac sale prácticamente nada, prácticamente no hay irrigante que recoger de la punta del ápice. Entonces, aquí vean, aquí hablan acerca del flujo porque el irrigante que no recoge, por ejemplo, la macrocánula, la microcánula, lo recoge la Master Delivery Tip. Entonces, del 100% del irrigante, vean aquí entre el 82 y el 99% lo recoge la macrocánula. Y entre el 51 y el 54%, o sea, más de la mitad lo recoge la microcánula. Entonces, es bastante el irrigante otra vez que está circulando acá, lo cual me hace sentir mucho más tranquilo en zonas, por ejemplo, vean, esto es un corte en apical, esto es el doctor Jaramillo. Excelente profesional, doctor Jorge Vera y doctor Jaramillo, un corte histológico de una porción apical. Entonces, mi instrumento estoy seguro que está tocando en toda esta porción, pero en esta que está acá, híjole, bien complicado que el instrumento llegue a tocar, y esto es después de pasar Endovac. Entonces, vean lo limpio que está, después de hacer un protocolo de irrigación seguro. Y eso es también lo que les iba a decir, Endovac es, la microcánula es totalmente flexible, entonces en casos curvos la pueden meter a longitud, esta es una radiografía de la microcánula, a longitud de trabajo sin ningún problema, y va a tomarles la curvatura sin ningún problema. Este es un artículo un poquito nada más para los que todavía no estén instrumentando con conicidad, con instrumentos con conicidad. Vean, habla acerca de, igual podemos dejar un conducto entre una 35, una 45, una 35 y una lima 45 ISO que no tienen conicidad. Entonces, para los que no estén trabajando con conicidad, dejen sus preparaciones apicales a una 45, que no es tanto lo recomendable, pero bueno, ya hay estudios de esto, ¿no? Infectan los conductos, inoculan F. calis y comparan en 30 días crecimiento después de haber pasado presión negativa. Si ustedes quieren buscar un poquito más acerca de Endovac, lo pueden hacer. Vean, de hecho, aquí en el Journal of Endodontics, si ustedes ponen la palabra nada más Endovac, les aparece ya muchísima revisión, muchísima literatura, que no es el único journal que habla acerca de Endovac. Y bueno, algunas recomendaciones. Miren, al final del día, cuando ustedes trabajen ya con su Endovac, si lo pueden hacer entre paciente y paciente, mucho mejor, pero si lo pueden hacer una vez al día, está bien. Esta jeringa que ustedes ven acá, esta la trae el paquete. Esta me sirve mucho porque con agua, lo que voy a hacer es que vean, voy a destapar la microcánula. Entonces, esto me sirve para destapar la microcánula y que no se quede el cloro atrapado. Recuerden que el cloro forma cristales una vez que ya se solidifica, o que queda residuos. Entonces, esto hay que hacerlo tanto en la microcánula como en la macrocánula, y también tienen que hacer esto. Esto les puede ayudar mucho a su asistente.
o lo pueden hacer ustedes. Vean, pasan igual ya con todo y la manguera puesta, van a poner la macrocánula, la microcánula y la master delivery tip para que el agua circule y se lleve el cloro que pueda quedar atrapado en las mangueras. ¿Por qué? Porque muchas veces estas uniones que son de plástico, el cloro llega a afectar este plástico y esto se puede romper. Si ustedes les dan este tratamiento diario o cada vez que ocupen a su Endovac, estas mangueras les van a durar de por vida. Son instrumentos que son bastante buenos, de buena calidad. Y esto también lo tienen que hacer tanto con la macrocánula, con la microcánula, como con la master delivery tip. Entonces, esto es agua normal. Denle una pasada de agua, más o menos un minuto. Un minuto es lo que debe de correr agua ahí por las mangueras para que se lleven los residuos de hipoclorito de sodio. Entonces, bueno, miren, vamos a hablar y quiero terminar esta plática con una parte muy clínica sobre cuáles son los usos del Endovac. Miren, el primero, es bien cierto que el Endovac, yo en lo personal, no lo utilizo para todos los casos. Eso es algo entre comillas, por así decirlo, porque realmente los casos de pulpitis irreversible sí me sirve cuando tienen periodontitis apical sintomática, porque es donde aplicamos el dolor, aplicamos crioterapia. Crioterapia, si ustedes buscan en internet a partir de nuestro estudio que hicimos con mis amigos, el doctor Jorge Vera, el doctor Marino Vázquez, el doctor César Ramos, su esposa, la doctora Mónica, la esposa del doctor Jorge Vera, la doctora Ana Arias, a partir de ese estudio empezaron a salir varios estudios acerca de Endovac, acerca de crioterapia, inclusive fueron muy buenos porque miren, por ejemplo, si ustedes pueden revisar este estudio de crioterapia, precisamente habla de que no hay beneficio. No hay beneficio en la crioterapia, pero este estudio ellos remarcan muy bien en la discusión. Este estudio se hizo sin presión negativa, es decir, sin Endovac. Entonces, si yo lo hago sin Endovac, obviamente no estoy asegurando que el irrigante llegue hasta apical, que es donde tengo el problema de la periodontitis, ¿no? Ese es el problema. Entonces, a partir de ese estudio, vean, empezaron a salir muchos estudios, ya si usted le pone en el Google crioterapia intracanal, van a encontrar muchos estudios que se desprenden del nuestro, lo cual es buenísimo, porque ya hay más información, no solo ya intraconducto, sino también extraoral. Hacen crioterapia extraoral. Vean, por ejemplo, la crioterapia la ocupo en estos casos. En estos casos, a simple vista, yo ya sé la sintomatología de esta paciente. Vean el ligamento, ¿no? Y luego, por ejemplo, esto que yo no sé, bueno, yo no soy rehabilitador, pero hay un premolar aquí cargando dos dientes, un molar, que la verdad es bastante fuerza, pero vean el ligamento cómo está, y eso grábenselo muy bien. Un diente que está en hiperoclusión, aunque tenga la mejor endodoncia del mundo, el ligamento, si no se regula esto, el ligamento va a seguir doliendo. Entonces, esta paciente, ya se imaginarán, vean el ensanche del ligamento, traía mucho dolor para masticar. Entonces, en estos casos es donde yo quiero que el ligamento reciba una terapéutica, en este caso, frío, que es lo mejor que podemos poner ahí para desinflamar. Entonces, en este caso, hice la preparación y ahí está. Vean cómo ahí la preparación fue una lima 35. En estos casos, entonces sí, subo y bajo, hago un movimiento de vaivén con la microcánula para que no se me atasque en apical. Pero vamos a ver más adelante en algunos casos donde me preparo más allá de una 35 y no tengo que hacer este movimiento. Entonces, otro de los usos, por ejemplo, y este se me hace sensacional, ápice inmaduro. Entonces, si yo ocupo ápice, el Endovac para ápice inmaduro, vean, tengo una seguridad plena que el irrigante no se me va a extruir en el tercio apical, que es algo que yo no quiero. De todos modos, aquí es muy difícil ejercer una presión positiva porque la aguja nunca se me atora en las paredes. Pero si de alguna manera yo puedo asegurar que el irrigante esté llegando hasta tercio apical de una manera segura y tocando todas las paredes, pues por supuesto que lo voy a hacer y eso lo podemos lograr con este Endovac, con la microcánula y la macrocánula.
Recuerden que la macrocánula nunca llega a longitud de trabajo. La que llega a longitud de trabajo siempre va a ser esta, que es la microcánula. Otro uso que tenemos en Endovac es para anatomías complicadas. ¿Cuáles son las anatomías complicadas? Pues estas son las anatomías que yo creo que nadie quiere recibir en su consultorio, ¿no? Porque finalmente un molar en C, ¿cómo puedo llegar a tocar estas paredes y diluir todo el tejido, ya sea necrótico o vivo que hay, que le está causando dolor a mi paciente? Pues la única manera que podemos hacerlo aquí es llevando el irrigante de una manera segura hasta picar. Y entonces vean aquí cómo funciona de maravilla el Endovac. ¿Por qué? Porque me está asegurando que esté circulando a través de todas esas irregularidades el hipoclorito de sodio. Entonces, estos conductos en C son dificilísimos de trabajar. Es de lo más difícil que hay por precisamente toda la anatomía. Recuerden, si yo meto un instrumento acá, aquí está. Si yo meto un instrumento en esta zona, puedo inclusive rasgar la pared, porque aquí está muy pegado a todo esto es como si fuera una pared muy delgada, es como furca. Entonces, prácticamente si meto un instrumento de mucha conicidad ahí, lo desgarro. Entonces, aquí en estos casos, de lo único que me puedo fiar es de la irrigación. Entonces, si la estoy haciendo de manera segura, vean, en este caso ensanché más de una 35, no tengo necesidad de que la microcánula esté bajando y subiendo. Entonces, ahí circula de una manera muy bien el irrigante. Y me está llegando y está medido a longitud de trabajo. Este es el caso. Vean cómo, por ejemplo, después de desinfectar, vean cómo fluye. Este es un cemento biocerámico. Vean cómo fluye, qué precioso fluye ahí el cemento biocerámico. Entonces, aquí la técnica igual de cemento biocerámico es cono único, cortamos en la entrada con calor y de ahí todo lo demás lo vamos rellenando. Lo que falte ahí nada más. Recuerden que estos cementos biocerámicos no se llevan mucho con el calor, entonces por eso es que no bajamos el plugger más allá del tercio medio. Entonces, todo lo demás, todo el istmo me quedó rellenado con cemento biocerámico. Si ustedes vieron en el video cómo se llenaba, es todo eso que vieron cómo fluía el cemento, era precisamente el lugar en donde había tejido necrótico o tejido vivo, en cualquiera de los casos, ¿no? Entonces ahí estamos llenando y el caso final queda así, que lo que yo quiero es que todo esto esté desinfectado, ¿no? Y bien sellado. Y por último, raíces infectadas con lesiones grandes. Eso se me hace bastante bueno y muy coherente. Si yo tengo una raíz infectada con una lesión grande, ¿qué es lo que yo quiero? Evitar que el paciente se vaya a cirugía y evitar que el paciente esté con molestias, evitar que, por ejemplo, a lo mejor, si trae un tracto sinuoso, que ese tracto sinuoso desaparezca. Y para que eso desaparezca, tengo que desinfectar lo mejor posible esa raíz. Entonces, por ejemplo, miren este caso. Este caso es una lesión muy grande, es un niño más o menos de 12 años, llega a la consulta y la lesión viene del lateral, pero vean, está drenando por el canino y también está drenando por el vestíbulo, por eso es que el niño no siente prácticamente nada de dolor, él no manifiesta dolor, lo bueno es que la lesión está drenando, pero esa misma lesión tan grande provoca, vean, aquí está el CBCT, vean lo grande que es la lesión, pero esta lesión provoca que haya movilidad en los dientes aledaños, es decir, en el canino, en los centrales y en el lateral del lado contrario. Entonces, es una lesión que es bastante, bastante grande. Vean, aquí está, por ejemplo, este es otro corte, este es un corte, este es axial y este es sagital. Entonces, vean en el corte sagital. A mí la verdad es que mandar siempre tomografía en estos casos me ayuda mucho a estudiar mejor el caso y a ver cómo es que lo voy a atacar. Entonces, vean esta lesión ya de entrada. Pienso una lesión grande, lesiones grandes, dientes infectados. ¿Qué es lo que quiero? Pues obviamente quiero que, este es un corte en 3D. Lo que quiero es que el irrigante llegue hasta tercio apical. ¿Por qué? Porque esto de todos modos se le avisa, ¿no? A la mamá, se le avisa al niño, esto posiblemente pueda terminar en cirugía. Este es el caso. Y vean, aquí estoy tocando el diente. Vean el grado de movilidad que tenía este diente. Igual los dientes aledaños están exactamente igual. Entonces dejamos el diente con hidróxido de calcio, pero vean, en la primera cita lo que yo quiero es que drene, no mandar antibióticos, sino que drene. Es un paciente sano, entonces si está drenando, yo lo ayudo ahí, estoy limpiando, estoy lavando. Y en una segunda cita que ya venga sin malestar, entonces vean, lavo muy bien y ahora lavo con este que es Endovac. Recuerden, primero es la macrocánula y después esta que es la microcánula va a longitud de trabajo. Previo a esto ya tuve que haber instrumentado por lo menos quedamos que a una 35.
Estos dientes los instrumenté a unas 50, son dientes anteriores, inferiores, entonces puedo instrumentar un poquito más. De acuerdo a la literatura, me dicen que sí lo puedo hacer. Entonces, ahí no tengo la necesidad de estar haciendo movimientos de entrada por salida. Vean cómo está llevando el irrigante de manera segura hasta la porción apical. Ahí estoy a longitud de trabajo. Ahora, este es el caso, es final y terminado. Este es otro, perdón, le pusimos aquí una restauración con resina, nada más, digo, el diente no estaba destruido. Aquí el problema fue, el factor etiológico fue unas fisuras que tenía el diente por un trauma que tuvo el niño. Pero vean a los 15 días que regresa, cuando ya se va a obturar, la movilidad es nula, nula. Y la movilidad no se da por un problema periodontal, se da por el problema agudizado que estaba, el problema infeccioso que causa toda esta movilidad. Miren, ahora tenemos este es un paciente que llega con un tracto sinuoso, inflamación acá en el vestíbulo y ya traía un tratamiento previo. Para mí estos son los más difíciles porque ya hay bacterias aquí adentro que resistieran un tratamiento que no sé cómo se hizo finalmente. Y entonces aquí lo primero que hacemos es, ¿qué creen que es lo que falta aquí? Exactamente. Aquí hay otro conducto. Aquí hay otro conducto que no se ha tratado. Se busca con con puntas de ultrasonido, se hace la negociación y entonces podemos bajar a este conducto. Este conducto está unido acá, pero finalmente todo este trayecto estaba infectado, que puede estar dando problemas en la salida de este conducto, porque finalmente estos dos se unían. Entonces, aquí este es el video que les mostré hace rato. Vean, al unirse los conductos, pongo Endovac en el mesio vestibular. Si tuviera conducto separado, pongo Endovac en uno y en otro. O pongo el Endovac solamente en la raíz en la que está infectada. O si tengo una lesión muy grande, entonces sí, aunque me tarde un poquito más tiempo. Digo, 4 minutos no es nada, ¿no? Es 1 minuto por conducto. Entonces, son 4 conductos. Entonces, ahí no me tarda nada. Pero si en este caso la lesión grande la tengo localizada en la raíz mesiobucal, entonces ahí pongo Endovac. Y entonces vean cómo el irrigante está llegando de manera segura hasta el tercio apical. Entonces yo estoy más seguro que está llegando irrigante ahí a la porción apical. Y después, bueno, viene la obturación, igual con un cemento biocerámico. De hecho, vean cómo fluye el cemento, inyectándolo desde la raíz mesiobucal 1, fluye al MB2. Eso me da la garantía a mí que está totalmente limpio. Igual que la vez pasada, ¿no? Vamos a utilizar este biocerámico, cortamos en las entradas y dejamos listo. Entonces, así es como queda el caso. Ahora vean, este es el caso inicial y este es el caso final. Es el caso final. Aquí sí metí una ML3, que es una 5004. Ahora vean este caso, por ejemplo. Tenemos una niña igual. Esta niña no tiene dolor, pero si se presiona la barba, siente molestia. Esta niña va a entrar a un tratamiento de ortodoncia, entonces le toman una panorámica y ven estas dos lesiones y me la mandan. Aquí fue algo un poquito complicado el diagnóstico porque al ponerle frío todavía respondía al frío. Y inclusive llegué a pensar que esto era algo de origen no odontogénico, que podía haber estado fenestrado porque la paciente refería que había tenido un tratamiento de ortodoncia previa, pero bueno, para esto descartamos con tomografía. Entonces hacemos la tomografía y vean cómo las lesiones están justo en el centro, al igual que los ápices. Entonces esto no está fenestrado y el problema viene de la punta de la raíz. Ahora, si esto me saliera lejano a la raíz, igual hubiera yo diagnosticado otro tipo de lesión que es de tipo no odontogénico. Pero si esto está relacionado a la raíz y exactamente bajo de la raíz, entonces esto es de tipo odontogénico. Aparte de esto, había microfisuras. Entonces ahí decidimos abrir el diente y vean, el tejido que sale de ahí es un tejido, perdón, el tejido que sale de ahí es un tejido que está totalmente necrótico. Recuerden esto, la sensibilidad no está en muchos de los casos relacionados con la vitalidad. Un diente puede estar no vital y puede estar sensible todavía porque las fibras resisten al frío, resisten a procesos, perdón, a periodos prolongados de hipoxia. Entonces, vean, esto es una pulpa, un paquete vasculonervioso hipóxico o sin vitalidad. Entonces, muchas de las fibras están viables. La paciente sí respondía al frío,
Esto sí cabe mencionarlo, pero con la tomografía confirmé el diagnóstico. Si yo hubiera abierto el diente y esto me hubiera sangrado, hubiera visto pulpa, pulpa vital, entonces sí la mandamos al patólogo, pero realmente ya cuando confirmé esto con la tomografía, que la lesión estaba abajo, y que, porque vean cómo es un diente intacto, aparentemente, pero ya al microscopio se ven microfisuras. Recuerden que estas microfisuras, las bacterias miden mucho menos que la abertura de estas microfisuras, y esto ya no lo demostró Ricucci. Entonces, estos son problemas crónicos de mucho tiempo. La paciente reporta haber tenido un trauma hace tiempo. Entonces, estos son problemas crónicos. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces dicen, oye, Jorge, pero si está intacto, ¿no? Intacto aparentemente, pero bajo el microscopio. Entonces, ya cuando perdemos de vista el mundo de la microbiología, entonces a lo mejor ya ahí es donde encontramos diagnósticos que no son tan coherentes, ¿no? Pero ahí está, vean, esta es la pulpa del lateral y esa es la pulpa del central. De hecho, ya pulpa del central solamente la sacamos de apical, nada más, ya de puro apical. Es una pulpa que ya estaba, ya estaba sin vitalidad, pero con sensibilidad. Todavía fibras nerviosas disponibles debido al bajo grado o el bajo ataque que había bacteriano. Entonces, en estos casos, vean, ocupamos Endovac. Aquí sí tenemos un control. El otro caso que les mostré del niño es muy reciente. En este caso, vean, estamos aplicando Endovac, microcánula. Previo a esto, repito otra vez, ya pusimos la macrocánula. Entonces, vean cómo el irrigante está siendo succionado por la microcánula hasta longitud de trabajo. Esto lo hacemos en 2 citas, por supuesto, con hidróxido de calcio en 3 citas. Estos son los casos, así quedó final. Recubrimos igual con resina en las entradas. Y este es el caso inicial, el final, así quedó. Y esta es la radiografía de control de 3 meses. Vean cómo la reparación se está dando de una manera acelerada y rápida, debido a que toda esta porción apical, o mejor dicho, el conducto está desinfectado. Entonces, en ausencia de bacterias no hay patología, el cuerpo empieza a reparar de manera natural. Bueno, en todos estos tiempos de contingencia, fíjense que no soy muy dado a hacer este tipo de cosas, pero esto se me vino a la mente y lo quise poner aquí. Transforma las cosas negativas en positivas y vas a llegar más lejos de lo que has soñado. Eso se me ocurrió, no sé si alguien más ya lo haya dicho, pero bueno, quise compartírselo a ustedes en esta plática. Les dejo mis datos. Este es mi correo, este es en mi Facebook, quien esté sintonizando la plática, digo, aquí pongo algunas de las eventos o pláticas que tenemos disponibles. Y les dejo también los dos teléfonos de Rafa Benavides, que están en Quer, y Jorge Vázquez. Ahorita me imagino que les van a decir algo acerca de estos teléfonos. Me pidieron ponerlos en la presentación. Entonces, si los quieren copiar, por aquí se los dejo. No sé si vamos a entrar a la ronda de preguntas. Muchas gracias a todos, antes que nada, por estar aquí a esta hora.